Sí. Ya. Vamos a estudiar entonces el libro de Efesios, hoy la clase número 1. Y lo que me gusta, hermano, del libro de Efesios, ¿verdad? Del capítulo 1 de Efesios al capítulo 3 es el llamado de la iglesia. Del capítulo 4, del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 9, la conducta de la iglesia. Y del capítulo 6, del versículo 10 al versículo 24, el conflicto de la iglesia. ¿Verdad? Vamos a hablar sobre el libro de Efesios. Que es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen la Biblia ahí? ¿Quién no tiene? Levante la mano para que uno de los diáconos o que te haga llegar una. Efesios capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Del versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. ¿Ustedes están ahí? Amén. Capítulo 1 dice: Pablo, apóstolo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para que entendamos el grado de dificultad para esta epístola, ¿verdad? La epístola de Éfeso, o de Efesios, incluyendo la de Colosenses, Filemón y Filipenses, fue escrita por el apóstol Pablo en prisión. Él estaba aprisionado en Roma, en los 2 años que él estuvo preso en Roma. Y ahí él escribió las epístolas a Colosenses, Filemón y Filipenses, ¿verdad? Siendo que la carta a los Efesios es llamado la excelencia de Efesios. Efesios ha sido llamada la corona de los escritos de Pablo. Otros la han llamado la epístola más profunda de los escritos de Pablo, y otros han puesto un poema de Cristo a su iglesia, la carta que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, esta epístola nos dice en cuanto a nuestra vida como cristiano, nuestra religión, nuestra familia y nuestro trabajo. Vamos a poder, hermanos, como yo no sé ustedes, cuando usted hace un jugo de naranja, usted exprime, ¿verdad? ¿Exprime también? La naranja, pero siempre queda algo, ¿verdad? Y usted mete algo ahí para que salga más, y siempre hay una gota más, ¿verdad? Y la palabra del Señor, por más que uno sepa, por más que uno ha leído, uno se da cuenta que tiene que seguir leyendo. ¿Amén? Va conmigo a Hechos capítulo 18. Hechos 18. Hechos 18. Versículo 24. Hechos 18. Hechos de los Apóstoles. Es cuando el Evangelio llega a Éfeso. Primero, a través de un hombre llamado Apolos. Dice Hechos 18, 24. ¿Los hermanos encontraron? Dígame. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Áquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Capítulo 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Eso es en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún si llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Cuánto dice amén? Pero si usted sigue leyendo, usted va a dar cuenta que todo el capítulo 19 de Hechos está hablando del evangelio que había llegado a la ciudad de Éfeso. Pablo llegó y llevó ahí una palabra tan poderosa y la gente verdaderamente había creído en el Señor. Yo quiero decir algo, hermano, la palabra del Señor cuando llegue a una ciudad, empieza el cambio para esa ciudad. Cuando llegue el evangelio a la vida de las personas, quizás en aquel primer momento uno no ve mucha diferencia, pero va pasando el tiempo y se va viendo la diferencia en la vida de la gente. Porque el evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primeramente los judíos y después de los gentiles. Ahora, la palabra en Cristo, que Pablo habla bastante, por más de 30 veces en la epístola de Efesios, él habla por más de 200 veces, pero 30 veces él la usa en la epístola de Efesios. ¿Por qué? Porque él quería que el pueblo fuera unido, que el pueblo viviera junto, que el pueblo entendiera que en Cristo estaban unidos, que en Cristo estaban los lugares celestiales, que en Cristo tenían la riqueza, que en Cristo eran uno, ¿verdad? Que en Cristo el amor era el vínculo de la paz, era el vínculo perfecto. Que en Cristo uno podía encontrar todo. Y eso, hermanos, a veces nosotros vemos que las personas enfatizan muchas cosas, pero se olvidan de enfatizar a lo que hizo Cristo. En los días de hoy tenemos que enfatizar la obra del Señor Jesús, lo que el Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Tenemos que hablar de eso, tenemos que testificar de eso, tenemos que hacer que las personas conozcan quién es Jesús, que Jesús es aquel que les puede salvar y perdonar. ¿Cuánto dice amén? Amén. Jesús es el único. Por eso, hermanos, el libro de Efesios tiene una aplicación muy interesante. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios 1, 3. Todos están ahí, digan amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, para aplicación de la epístola, lo que podemos decir, el número 1, que todas las bendiciones están en Cristo. Por la fe somos bautizados en Cristo, donde tenemos el perdón y todas las bendiciones. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, ¿verdad?, pasamos a ser herederos de la bendición espiritual de Dios, lo que nosotros, el ser humano, no lo tiene. También el versículo 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena todo. Entonces vamos a entender algo. Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, y esa bendición fluye a través de la iglesia. Por eso, hermano, la iglesia es una parte muy importante de la vida del ser humano. Nosotros no podemos negligenciar la iglesia. Tenemos que entender que el poder del Señor se va a manifestar al mundo por intermedio de la iglesia, porque Cristo fundó la iglesia. Cristo es el cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular. Entonces,
¿Qué tenemos que entender? Toda la bendición espiritual que está en Cristo se revela al mundo a través de la iglesia. Si no hay iglesia, no hay revelación de la grandeza de Dios. Porque la iglesia es el instrumento que Dios ha escogido para que el evangelio llegue. La Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles quisieron predicar el evangelio, pero no le fue dado a ellos este privilegio, sino fue dado a los hombres. Vemos, hermanos, que hay la teofanía. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el ángel de Jehová, y cuando aparece la expresión el ángel del Señor o el ángel de Jehová, es una teofanía, es Dios se manifestando a los hombres a través del Hijo, ¿verdad? A través de Jesucristo, el ángel de Jehová. Cuando se manifiesta, ángeles se manifestaron como Gabriel, que trajeron mensajes a María y a otros. Ángeles se manifestaron como Miguel, pero no fue dada a los ángeles la capacidad de predicar. La capacidad de predicar, de hacer milagros, fue dada a la iglesia. A pesar que podemos mirar en la Biblia, hemos visto ángeles traer gran destrucción. Cuando pasó el ángel de la muerte, ¿verdad? Y mató los primogénitos de Egipto. O cuando un solo ángel mató 180,000 o 185,000 soldados asirios del ejército de Sennacherib, ¿verdad? Entonces los ángeles tienen el poder, pero el poder de la predicación, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre venga a servir a Dios, Dios ha dado a su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos aquellos a quien Dios ha encargado el privilegio de predicar su palabra, de hablar de su amor y hablar de su riqueza. ¿Cuánto dice amén? Amén. Número 2. Cristo solamente tiene un cuerpo. Cristo no está dividido. El apóstol Pablo dice en los Corintios que Cristo no está dividido. Si siendo uno de Apolos, otro de Cefas, otro de Pablo, de Pablo. Y él dice, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? No son todos mensajeros de Dios, pero el que da el crecimiento no es el mismo Dios. La iglesia del Señor, hermanos, por más que tengamos distintas denominaciones, distintas iglesias, es una sola. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Cristo es la base, el fundamento. Cristo es la cabeza. El cuerpo de Cristo, hermano, no está dividido. Nosotros los hombres somos los que causamos las divisiones, las separaciones por conceptos, por ideas, por rebeldía, por lo que sea. Cada uno tiene su motivo. Pero el cuerpo universal de Cristo es la iglesia. Entonces, hermano, nadie puede decir que esta es la iglesia verdadera y todas las demás no lo son. Alguien un día me preguntó, pastor, ¿un católico puede ser salvo? Digo, claro. Si le obedece a Dios la palabra de Dios, claro que va a ser. Como un evangélico, como un bautista, como un pentecostal. Hay que obedecer el evangelio. Hay que hacer parte de la iglesia universal de Dios, la iglesia invisible. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo visible de Dios se revela a través de la iglesia visible, que somos nosotros. Pero el cuerpo invisible de Dios es compuesto de hombres y mujeres que están en China, que están en Asia, que están en Corea, que están en África, que están en Nigeria, en India, en Afganistán, están en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en Caribe, donde quiera que sea. Esa es la iglesia invisible, que cuando suene la trompeta, se va a levantar de todos los continentes. ¿No cree usted, hermano? Cuando venga Cristo y suene la trompeta, llamando a los salvos para encontrar al Señor, hombres y mujeres de todos los continentes, son 7 continentes, de todos los continentes se van a levantar y van a encontrar con el novio. La novia, la iglesia, se va a encontrar con el Señor. O sea, hombres y mujeres de Italia, de China, de Japón, de Brasil, de México, de Honduras, de Guatemala, de Belice, hombres y mujeres de todas partes del mundo, irán a reunir
con Cristo en los aires cuando venga el rapto de la iglesia. Porque la iglesia es universal. Aquí nosotros somos una pequeña parte de ella. Nosotros aquí reunidos representamos a Cristo. Somos una pequeña partícula, una pequeña célula del cuerpo de Cristo. De ese cuerpo universal que está en todos lugares. De todos los hombres que obedecen a Dios y a su palabra. ¿Cuánto dice amén? Amén. Número 3. Los cristianos no deben andar como los gentiles, ya que los cristianos se han despojado del viejo hombre. Vaya conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 17. También los cristianos, los que son la iglesia, son diferentes, viven diferentes. Hoy en día, hermanos, yo he visto aquí, yo decía a la pastora, mira aquí, pastora, mira lo que te voy a mostrar. Había una foto, yo empecé a mostrar a la pastora, y encontramos personas que dicen que son cristianos en lugares que no son para cristianos. Hay que entender algo, hermano, los lugares que son para cristianos y hay lugares que un cristiano no debe ir, a menos que vaya a evangelizar. Pero usted nota cuando uno va a evangelizar a una muchacha, ¿verdad que sí? Va a evangelizar. Algo va a hacer, pero no va a evangelizar. Mira lo que dice Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos dice amén? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? La iglesia, los cristianos, uno dice, yo soy un cristiano, y vive como la gente que es gentil, que es impía, las personas que no obedecen al Señor. Él puede ser evangélico, puede ser pastor, predicador, misionero, puede ser lo que sea. Si él vive como los gentiles, él no está obedeciendo la ley de Dios, él no vive en santidad. Él no hace parte de la iglesia invisible, él hace parte de la iglesia visible que todos la ven. Pero no hace parte de aquellos que van a reunir con el Señor en la salvación eterna, porque está viviendo en desobediencia a la palabra del Señor. Amén. Tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Nosotros vemos los días de hoy, ¿verdad, hermano? Una de las doctrinas fundamentales que predicamos nosotros, Asamblea de Dios, es que el hombre sí puede perder la salvación. Si él no cuida de ella, si él no santifica su vida, si él no se prepara para encontrar con el Señor, él está viviendo puro para los deleites, los placeres, para el mundo. ¿Cómo le puede querer vivir con Dios que es sumamente santo y perfecto? ¿Cómo alguien, hermanos, que está viviendo una vida que verdaderamente no glorifica al Señor, piensa en vivir con el Señor, viviendo de una manera que deshonra a Dios, viviendo bajo vicios, viviendo bajo maldad? Hoy paró un señor aquí en la puerta y me dijo, yo quiero fumar. ¿Qué quiere usted? Fumar. ¿Me ayuda? Dije, no puedo. No, para fumar no puedo dar ni un centavo para usted. Disculpe, pero no doy. Se fue hablando el americano. Que se vaya. Que si él quería, quiero comer, con mucho gusto. Vamos, te pago. Pero imagine, uno para la puerta de la iglesia y dice, yo quiero fumar, y uno va todavía y le compra el cigarro. Va en contra de lo que queremos nosotros. Pero hermanos, hemos visto cristianos que fuman, hemos visto cristianos que toman su cervecita, hemos visto cristianos que bailan en la discoteca, hemos visto cristianos, ¿verdad?, que están viviendo en fornicación o están practicando la fornicación, pagan por sexo, hace un montón de cosas la gente. Y van a la iglesia. Y van y sientan en la banca de la iglesia y dicen, yo soy cristiano, pero no obedece al Señor. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. ¿Cuánto dice amén, hermanos? Amén. Si yo no cuido mi salvación, ¿quién la va a cuidar? Si usted no cuida de su vida espiritual,
La pastora no va a cuidar mi vida espiritual, no va a estar diciendo, hey, tú estás orando, tú estás obedeciendo a Dios, tú estás viviendo en santidad. Es imposible para ella cuidar de mí, porque ella tiene que cuidar de ella. Amén. Y de igual manera le quiero decir a usted, si usted no cuida de su vida espiritual, su marido no va a cuidar de ti, su hijo no va a cuidar de ti, su mujer no va a cuidar de ti, su papá no va a cuidar de su vida espiritual. Cada uno, hermanos, tiene que comprometerse con el Señor y obedecer a Dios, contar al Señor. Amén. Entonces Pablo está diciendo justamente eso, o sea, nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Diga conmigo, despojar del viejo hombre. Número 4, ya no debemos andar en tinieblas. No en tinieblas. No más en tinieblas. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 8 a 9. Hermano, todo lo que estoy hablando es introducción del libro de Efesios. Después vamos a estudiar versículo por versículo. Y usted va a alimentarse bastante. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuánto está hablando del Señor? Aquí dice aquí, porque en otro tiempo, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros? Tinieblas. ¿Qué debemos andar ahora entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? Hijos de luz, porque somos luz. Por eso, hermano, Pablo, es una carta maravillosa, porque es una carta a la iglesia. No es una carta personal a una persona. Filemón es una carta personal. Tito, Timoteo, carta pastoral. Pero Efesios, carta a la iglesia. Carta a una iglesia que necesita saber muy bien cómo se comportar en este mundo. ¿Cuántos de ustedes creen que de vez en cuando necesitamos oír sermones como estos? Que nos anima a ver y a enfocar nuevamente nuestra vida espiritual, cómo nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, porque, hermanos, si usted no cuida su salvación, uno comienza a encontrar que es normal lo que la gente hace. Uno piensa, está bien, todos hacen, también lo voy a hacer. Mira el pueblo de Israel, mira qué ejemplo nos dejó el pueblo de Israel, qué ejemplo negativo de desobediencia a Dios, con tanta promesa, con tanto milagro, con tanta bendición. Y mire, ese pueblo no fue capaz de obedecer a Dios. Y nosotros, hermanos, también tenemos que poner atención y cuidarnos de nuestra salvación. Mire lo que dice capítulo 5, versículo 11. Y no participéis, ¿qué cosa? En las obras infructuosas, ¿de qué? Sino más bien reprenderlas. ¿Qué hay que hacer? Quedar callado, ¿verdad? ¿O hay que hablar? Hay que hablar. No chismosear, hermano, ponga atención. No es hablar de la gente, es hablar de lo que se está haciendo y que está mal. Amén. Y llamar a las personas a un arrepentimiento. Jesús, Él no condenaba a la gente, pero Él decía claramente, usted, como agarró a la mujer que había sido sorprendida de adulterio, Él no dijo a ella, ahora sí, voy a hacer lo que dice la ley. Él dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se fueron, sí. Va y no peques más. No lo hagas más. Jesús se enseñó y dijo, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, él iba por los lugares desiertos. Y no encontrando lugar, no encontrando casa, ¿qué hace él? Dice, volveré de donde salí. Y llega y encuentra una casa adornada, barrida, pero vacía. Viene él con 7 espíritus más, tornándose el estado de esa persona peor. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Gente que recibe de Dios, que se llena del Señor, pero se va al mundo, está limpiecito ya, no hace más nada, ya no tiene problema, la vida ya está buena. Entonces ya no ora, ya no busca al Señor, ya no busca la palabra de Dios. Entonces viene el demonio que salió de la vida de esa persona, la viene a visitar, ahí está durmiendo. Pasó toda la noche mirando películas de terror, o mirando películas R, o qué sé yo, andaba allá por la plaza, qué sé yo, cada uno.
Viene el demonio y lo ve así, ah, qué bueno, mira cómo está él, preparado para me recibir de vuelta. ¿Por qué? Porque no estaría en el Señor, no estaría en la palabra. Hermano, es un fracaso el cristiano que no lee la Biblia. Está sujeto a fracasar en la fe, está sujeto a pecar, porque no tiene la mente nueva, no tiene una mente renovada. La mente de él es la mente vieja. Él piensa como piensan los gentiles. Él no piensa como Dios. Para que yo piense como Dios, necesito la palabra. Y yo sé, hermanos, para no avergonzarlos, que muchos de nosotros no leemos la Biblia. No damos importancia a la palabra del Señor. Nos gustan los pensamientos positivos, pero no nos gustan los versículos de la Biblia. Pero los pensamientos positivos no tienen fuerza ni poder contra los espíritus malignos. Pero la palabra tiene poder. Cuando dice amén, porque es la palabra de Dios. Y Jesús dijo a Satanás: escrito está. ¿Verdad? Escrito está, Satanás. Y Satanás, un profundo conocedor de la Escritura, y Jesús también. Y un cristiano también tiene que ser un profundo conocedor de la Escritura, para que cuando Satanás le ofrezca algo, él dice: hey, Satanás, escrito está que yo como siervo de Dios no puedo hacer esto, no puedo vivir de esta manera y no puedo ir a aquel lugar. Otra vez el nombre del Señor. Amén. Capítulo 5, versículos 16, 17. Mira que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. Eso es lo que dice ahí. Los días son malos. Hermano, no espere días mejores. Ahí está el gobierno americano. Hoy señalizó, ¿no? El banco, el FED, ¿verdad? El Banco Fed de la Reserva. Dijo: no se entusiasme mucho con la economía, porque ellos saben que es como una burbuja, como dice Noé. Todos están pensando: ahora sí acabó la crisis. La burbuja está subiendo, está subiendo. Todo parece bonito, todo parece bonito. De repente, ¡puf!, se va a explotar de nuevo. Tiene que explotar, porque hay un fracaso en el hombre. Solo Dios llena el hombre completamente. El hombre no puede ser lleno por esto. El hombre tiene que sentir la necesidad de Dios. Amén. Y Dios, en realidad, hermanos, deja el hombre ir. De repente, ¡pum!, trunca. Y uno dice: ay, y ahora perdí todo. ¿Y ahora cómo hago? Para que el hombre se humille. No se olvide, hermano, que el gran emperador babilónico, Nabucodonosor, por 3 años pastó también esa palabra. 7 años. 7 años. Comió hierbas como los burros, como los bueyes, como la vaca, como la oveja. Saludable. Como animal. Saludable, pastor. Usted me imagina el emperador de la ciudad, de una de las 8ª maravillas del mundo, Babilonia, donde las murallas pasaban 2 carros. Imagínense el grosor de la muralla, donde estaban los jardines suspensos de Babilonia, los jardines más hermosos que han habido en la tierra. Y el emperador allá en el pasto, como un animal. Nosotros tenemos que entender, hermano, el mundo no tiene nada para nosotros. ¿Cuánto alabamos al Señor? Yo no puedo me alimentar del mundo. Diga conmigo: yo no puedo me alimentar del mundo. De ahí ya salí. Que los filósofos dicen esto. Que los psicólogos dicen eso. Que de ahí salí yo. Ellos no fueron capaces de me ayudar. Y ahora como cristiano menos todavía, porque ahora conozco a Dios y a su poder y a su gloria. ¿Cuánto alaba al Señor? Ahora conozco a Dios. Si ahí afuera los doctores dan diagnóstico que ellos no saben, como ahora murió el jugador ecuatoriano Chucho Benítez. Eso que se llamaba Chucho, ¿no? Chucho. Murió el señor. 2 horas en el hospital. 27 años. Usted lo ve ahí la foto de él, un cuerpo no como el mío. Yo ya pasé, yo tengo 45. ¡Aleluya! No tengo los músculos que... ¿no? Está la bendición.
Hermano, yo le digo. Ahí, hermano, ¿qué pasó? Fue al doctor, no encontraron nada. ¿Cuántos de ustedes ya fueron al doctor y él dice, toma esa medicina? Y tú sigue igual. No pasa nada. ¿Por qué, hermanos? Ellos son limitados. Ahora el poder pertenece al Señor. El doctor dijo a Dionisio, tú vas a vivir 3 meses. Y Dionisio, desde octubre para agosto, mañana, 1 de agosto, hace más que 3 meses, ¿verdad que sí? Y sigue gordito, mira, ahora está gordito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No tenía pelo, estaba flaco, hasta cambió de color, para esta más negrita ahora. ¿Qué pasó? Nació de nuevo. Estaba blanco. Increíble, estaba blanco, él estaba blanco. Hermano, lo que hace Dios, y aquí está dando gloria al Señor. Nosotros no podemos alimentar del mundo, estamos alimentando del Señor. ¿Cuánto alaba a Dios, hermano? La fe se alimenta de la palabra de Dios, dice la Biblia. La fe viene. ¿Oír qué cosa? Los psicólogos, la filosofía, el pensamiento positivo. No, la fe viene por oír Biblia. Amén. Y ese que mucha gente no quiere hacer, hermano. Mucha gente no quiere leer la Biblia. Por favor, vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. Eso dice la Biblia. Los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino ¿qué cosa? Entendidos de cuál sea la voluntad de quién? Del Señor. Wow. No seáis ¿qué cosa? Insensato, sino entendidos de cuál sea ¿qué cosa? La voluntad mía, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer, lo que me da la gana. Hermano, te voy a dar una noticia. Si usted todavía quiere que Dios haga su voluntad, usted no se convirtió totalmente. Usted camina para una conversión. Oiga lo que voy a decir. Y hay gente que puede pasar 30 años en la iglesia diciendo a Dios que haga lo que Él quiera. Y nunca va a obedecer a Dios. Nunca va a renunciar. Nunca va a tomar su cruz. Nunca va a seguir al Señor. Nunca va a ser un discípulo del Señor. Porque no quiere obedecer a Dios. ¿Cuánta gente usted conoce por ahí, hermano? Yo soy cristiano. Pero así. Un cristiano tiene que reflejar a Cristo. Amén. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Amén. ¿Por qué los mexicanos se parecen como mexicanos? Somos mexicanos. ¿Por qué los americanos se parecen como americanos? ¿Y por qué el cristiano tiene que parecer como Cristo? Tiene que ser como Cristo. Diga que está sonando. Tú tienes que ser como Cristo. Tiene que ser como Cristo, no como esto. Ah, yo quiero ser como... Quiero ser como Obama. Va mal, hermano. Yo quiero ser como el pastor Los Santos. Va mal también, hermano. Va mal. Yo quiero ser como fulano. Va mal. Tenemos que ser como Cristo. Amén. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Aleluya. Me mandaron un mensaje del profesor que tuvimos allá en el sábado nosotros. El papá se llama Pedro John. Él, el papá de él, está en el hospital, me mandó la... Capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice ahora. Capítulo 6, versículo 10. Vamos a orar por el Señor Pedro John. El papá de él. Pedro John. Pedro John. Finalmente, hermanos, ¿qué dice ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra quién? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. Te voy a hacer una pregunta. Si el diablo hoy no te molestó, significa que usted no está influenciando donde tú estás. Si todo está bien contigo, significa que su influencia no pesa donde tú estás. Si el diablo no te atacó, algo va mal.
Porque hay acechanzas. ¿Qué significa? Que está buscando una manera de atacar a uno. Si usted no influencia su ambiente, si todo está bien contigo, te digo, wow, está todo maravilla, gloria a Dios. Algo va mal. Decía mi pastora en Brasil, cuando todos te den elogios, abra bien tus ojos porque algo va mal. Algo se nos está haciendo bien. Cuando todos te elogian, algo va mal porque tú no estás haciendo bien la cosa. Porque es imposible, hermano, uno que vive para agradar al Señor, que la gente le esté elogiando todo el tiempo y diciendo, qué bueno, qué lindo, qué maravilloso, ay, qué bueno. Difícil. Y es imposible, hermano, que el que vive según la voluntad de Dios no sea atacado por el diablo. Si usted es una persona que vive para servir al Señor y agradar al Señor, entienda algo, Satanás te va a molestar. Satanás va a atacar tu casa, va a atacar tus hijos, va a atacar tu finanza. Él te va a molestar. Él no va a decir, qué buena ahora, Manuel está bien cristiano, lo voy a dejar tranquilo. Ahora que él va a atacar. Es sueño de noche. Es familia que queda enferma. El patrón que Satanás usa para que empiece a perseguir a uno. Es la llanta que pincha, como pasó con la hermana Candy, feliz, voy para Colombia, arregló el cuarto de todo. A las 12 voy a llegar, pastor, llegó después de mí. Porque es así. Cuando usted dice, ahora voy a dar mi ofrenda pro templo, ganó menos esa semana para que no dé la ofrenda pro templo, para que usted no sea fiel al Señor. El diablo hace eso, hermano, y le pone tropiezo. Ahora, si todo es tan bonito, significa que tú eres un Jonás que está durmiendo. Porque a los Jonases, hermano, ellos no se dan cuenta que la cosa va mal. Están dormidos. Y los demás, vamos a morir, tú no te das cuenta que vamos a perecer. Y Jonás está allá. Juan. Le queda más. Le queda más. Juan que ya mató el gallo de Espartamburgo. Queda roncando. Quedó un guajolote. Hablan en lenguas. Yo les digo algo, hermanos, que nosotros muchas veces nosotros estamos muy tranquilos. Si usted está tranquilo, algo no va bien. Tenemos que aprender algo. Vean, hermanos, lo que voy a hablar, con eso voy a terminar. Después las otras semanas vamos a empezar el capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Hoy solo di un panorama para que usted venga con su cuadernito y apunte y aprenda, porque te va a servir un día. Capítulo 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, donde están todas las bendiciones espirituales. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, donde están todas las bendiciones espirituales. El hermano Luis mañana lo va a subir ese mensaje allá, usted lo puede ver, ya está todas allá, ¿verdad? De las semanas pasadas ya está, ¿verdad? Y esta hoy, después Luis ya sube ahí, y usted mañana, si usted escribió, olvidó de anotar. Capítulo 2, la iglesia es el único cuerpo de Cristo donde ambos, judíos y gentiles, son reconciliados con Dios por medio de Cristo. La iglesia es la familia de Dios, el templo de Dios. Qué lindo. Por eso Pablo dice, o el escritor a Romanos, a Hebreos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. No aléjese de la iglesia, es su casa. Tú no puedes vivir como peregrino en el mundo, hermanos, ahí fuera. Tú tienes que estar en su casa. Porque en la casa hay cobertura, hay calor, hay cariño, hay disciplina, hay alimento. Es la casa de papá. Alaba que él vive, con tanta gloria a Dios, ¿verdad? Siente frío, siente calor, pero está en la casita ahí. Cuando usted está solito allá, ay, llorando, ni te ve llorando. ¿Dónde está la pastora que fue para Brasil? Aparte contento. Capítulo 3. Pero yo tenía la iglesia. Tenía muchos hermanos aquí que no me dejaron solito. De noche, pastor. No, de noche sí son una perrita.
Capítulo 3. La iglesia por su existencia declara la sabiduría de Dios y el propósito eterno por el cual toda la familia recibe su nombre. Tenemos, hermanos, en el capítulo 19 de Hechos, si usted lo lee ahí, vaya conmigo a Hechos 19 para que usted entienda algo, que eso no es para todos. Capítulo 19, versículo 14. Capítulo 19 de Hechos, ahí en la ciudad de Éfeso, había 7 hombres, mira qué dice aquí. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ustedes no hacen parte de la familia. Ustedes no hacen parte de la iglesia. A Jesús yo sé quién es. A Pablo yo sé, pero ustedes quién son. 7. Eran hijos del sacerdote. Pero no era nada. No hacían parte de la iglesia. Y el diablo le dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, ¿qué cosa? El nombre de Jesús. Cualquier persona puede hablar de Dios, pero no todos son parte de la familia de Dios. Y usted ve, hermano, cuando aparece un demoniado, él disculpe nosotros, ¿verdad? Nos pega, nos tumba, ¿verdad? Nos deja sin ropa aquí, ¿verdad? En esa iglesia. Cuando aparece un endemoniado, ¿qué acontece aquí? Tiene que salir. Porque aquí está la familia de Dios. Aquí está la iglesia. Ahora si te toca a ti solito en la casa y el vecino quedó endemoniado y van corriendo a buscar: Doña Rubí, Doña Rubí. Doña Rubí agarra la Biblia. ¿Dónde es el problema? Y Doña Rubí llama a Luis, y llama a Isabel, y llama a Roxana. Vamos, que el Señor nos mandó aquí a expulsar al demonio. Luis con su violín blanco. Vamos aquí que vamos a reprender eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? La mayoría de nosotros, como somos llamados, no, pues llamar al pastor, llamar a la pastora. 3 de la mañana. 3 de la mañana. 5 de la mañana. Tuvimos un problema un año aquí, santo Dios. Ni me recuerde eso, por favor. Pero le quiero decir algo. La iglesia que es usted y soy yo. El diablo sabe quién son. Aleluya. A mi suegro un día iba a llegar a expulsar un demonio en una casa. Y el demonio gritó: bueno, ahora vamos a tener que ir, porque vienen las faldutas ahí. Las faldotas, ¿no? Porque están todos de falda. Ahí vienen las que usan faldas. Entonces voy a tener que ir. Porque él sabía quién era. A otro le dijo: mira, si tú sacas la corbata, yo salgo. O porque él llegó sin corbata. El pastor llegó sin corbata y el diablo dijo: si tú pones la corbata, yo me voy. Y el pastor dijo: mira, con corbata o sin corbata, tú vas a salir ahora, porque en el nombre de Jesús tú tienes que salir. Y tuvo que salir. Y el otro, el demonio dijo: si tú quieres que yo salga, suba arriba de la casa y se lance abajo, que yo salga. Y el hombre subió, hermano. Y llega el pastor y dice: hermano, ¿qué está haciendo ahí? Y el hermano dijo: pastor, el diablo dijo que si yo quiero que él salga, yo tengo que me tirar abajo. Y el pastor dijo: bájate de ahí, porque ese diablo mentiroso va a salir ahora en el nombre de Jesús. Pero cuando uno no conoce a Dios, no conoce la palabra y duda, el diablo hace de uno un bobo. Pero diga conmigo: yo no soy bobo. No, más fuerte, hermano: yo no soy bobo, porque yo soy parte de la iglesia del Señor y tengo la autoridad de Cristo. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Todos lo hemos recibido. Efesios capítulo 1 versículo 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares espirituales, celestiales. Entonces, bueno, la bota, ¿cuánto puede hablar? Tú estás riendo ahí, ¿verdad? Cada cosa, hermano, que uno ya vio por ahí. Pero yo le quiero decir algo. La iglesia tiene la autoridad. Los hijos de Seba no tenían, porque no era iglesia.
ellos estaban haciendo lo que vieron Pablo hacer. Yo no voy a hacer lo que vi Pablo hacer, yo voy a hacer porque Dios me dio la autoridad para hacerlo. Aleluya, amén. Porque soy parte de la iglesia invisible de Dios. Soy parte de la iglesia que va a vivir en el cielo. ¿Cuánto el nombre del Señor, hermano? Y el diablo tiene que respetar eso. El diablo tiene que respetar. Porque es el que acecha. Tentaciones, problemas, dificultad. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al nombre del Señor? Gracias. Y vamos a orar.